en primer lugar para escuchar y luego para conversar alguna conferencia, algún tema que nos lleve a mirar la, la ciencia con distintas miradas, ¿no? Con distintas aproximaciones. Para nosotros es un gran gusto poder estar aquí, especialmente porque hoy tenemos una experiencia nueva que sabrán disculpar si tenemos alguna dificultad porque no estamos muy habituados, y es que el foro Jimena Luna se está transmitiendo a través de la señal de Facebook Live de la seccional Oriente de la Universidad de Antioquia. Así que, en primer lugar, por supuesto, darles a todos ustedes la bienvenida a este nuevo encuentro, y sabemos que bueno, debemos hacer los agradecimientos breves antes de comenzar. Este foro está organizado por el Semillero de Investigación en Comunicación Científica, que se crea en la seccional Oriente de la Universidad de Antioquia, y tenemos el valioso apoyo de la Coordinación de Extensión, Investigación e Innovación de la seccional Oriente, así como el personal de la Dirección de Comunicaciones de la seccional Oriente, que aquí está con todos los cables organizados para que podamos salir en esta emisión especial, y que esperamos la podamos repetir en los próximos foros. Y también, por supuesto, a los compañeros y todo el personal de UDA Arroba, que nos permite disponer de este espacio que la Universidad de Antioquia nos brinda. Así que saben que quienes han asistido a ediciones anteriores seguimos más o menos en la misma dinámica. Vamos a tener una conferencia, mientras nosotros escuchamos al conferencista, ustedes pueden recibir información, en este caso lo van a hacer también a través de Facebook, o quienes estén en la sala de Zoom, en el chat. Mis compañeros van a seguramente a incluir ahí información, tal vez un formato de así nos quieren ayudar con la asistencia, donde pueden dejar incluso sus datos, por si quieren que les mantengamos informados, sobre todo por todas estas conferencias que vamos organizando. Y la idea es que puedan ustedes expresar todas vuestras inquietudes, consultas para nuestro conferencista invitado de hoy, y al finalizar su presentación tengamos ese espacio del café virtual para conversar con él. Una vez planteadas las condiciones que usamos habitualmente, y ya habiendo dado la bienvenida a todas y todos, me gustaría entonces presentar a nuestro invitado, nuestro conferencista invitado, que en lo personal para mí es un gran gusto que me haya tocado en esta secuencia presentarlo a él, ya que tengo especial afecto por el profesor Alberto, a quien tengo el gusto de conocer en otros espacios equivalentes a este. Así que para nosotros es un gran honor que él haya aceptado desde la nevada ciudad de Córdoba, en Argentina, así que debe estar ahí con mucho frío. Les presentamos entonces al profesor Alberto Díaz Añel. Profesor Alberto es biólogo y doctor en biología por la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA. Él es investigador del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Pero nuestro contacto, nuestra invitación viene por el lado de su experiencia en lo que es divulgación científica. En ese sentido, él es especialista en comunicación pública de la ciencia y periodismo científico por la Universidad Nacional de Córdoba, una especialidad que tengo entendido que hasta, bueno, ha sido uno de sus primeros graduados, ha sido el director, y para nosotros, por lo tanto, es todo un honor tenerlo aquí con nosotros por su experiencia en este campo de la divulgación científica. Es autor de libros, de artículos y libros de investigación, particularmente uno de ellos, Ciencia Monstruosa, explicaciones científicas de monstruosidades famosas, que tenemos el gusto de contar aquí, y de paso le hacemos la correspondiente publicidad. Y el profesor nos va a brindar una conferencia que se ha titulado, bueno, Arte y Ciencia, dos caras de la misma moneda. No sé si eso afirmado o como pregunta, ¿no? Si son dos caras de la misma moneda. Vamos a tratar de resolver esa cuestión en esta conferencia. Entonces,
sin más, me gustaría entonces ya darle la palabra al profesor Alberto. Muchísimas gracias, profe, por estar con nosotros. Y bueno, vamos a disfrutar de lo que nos pueda compartir. Bueno, gracias Mario, espero que disfruten. Bueno, antes de empezar quiero agradecer sobre todo a la Universidad de Antioquia y la sección del Oriente que me da este espacio, a toda la gente que nos está viendo y escuchando, y particularmente al profe Mario Vázquez, que bueno, lo conocí en el 2019 justamente en un congreso de comunicación pública de la ciencia aquí en la ciudad de Córdoba, y bueno, y a partir de ahí hemos tenido mucho contacto hasta, bueno, hasta el día de hoy, y lo seguiremos teniendo seguramente. Yo les voy a dar una charla, voy a compartir la pantalla con ustedes. Ahí está. Perfecto. Bueno, espero que se vea bien. Si me puede confirmar el profe Mario, ¿se ve bien? Sí, sí, la estamos Perfecto. viendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, la conferencia, como bien dijo el profe, se llama Arte y Ciencia, dos caras de la misma moneda, que puede ser, como él dice, una afirmación o también una pregunta. Vamos a tratar de dilucidar eso en esta charla. Generalmente cuando uno habla de arte y ciencia lo ve como dos cosas muy distintas. El arte como algo más cálido, que está más cerca de la gente, mientras que la ciencia es algo más frío, muy alejado del pueblo, del público. Y sin embargo, tienen muchas cosas en común y vamos a ver un poco eso. Antes que nada voy a mostrar las diferencias, por qué mucha gente cree que el arte y la ciencia son tan distintos. Quiero aclarar que voy a poner extremos básicamente, pero hay que tener en cuenta que hay muchas disciplinas artísticas muy diferentes: pintura, escultura, música, literatura, todas las que puedan imaginarse, y también hay muchas ciencias muy diferentes que se pueden contar de distintas formas. En mi caso yo soy biólogo, así que muchos de los ejemplos que le voy a mostrar por deformación profesional van a ser de biología, pero está la astronomía, la química, la física, las ciencias sociales, las matemáticas, o sea, todo muy distinto, o sea que se puede aplicar. Lo que yo voy a mostrar son generalizaciones, pero hay excepciones como en todo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver las diferencias que hay entre el arte y la ciencia. Por un lado, el arte busca casi siempre respuestas estéticas, ¿está? Mientras que la ciencia busca el conocimiento, ¿está? A ver, déjenme buscar una cosa que quiero ver acá, si puedo mover esto. Ahí está. Listo. Busca el conocimiento y la comprensión del todo, ¿está? Básicamente no tiene nada en común con el arte en ese aspecto. Por otro lado, el arte, por ejemplo, está basado en la emoción y en la intuición, generalmente no solo del artista en sí, sino también lo que genera en el público que observa o escucha esa obra de arte, mientras que la ciencia se basa generalmente en el uso de la razón. ¿Está? Sencillamente eso. Por un lado, el arte se alimenta de la comunicación visual o sonora, esto más que nada basado en las artes, digamos, más antiguas, que se basaban en estos sentidos, pero actualmente tenemos otros tipos de arte que tienen acceso a otros sentidos, como el tacto, el olfato, etc. Pero por lo general, la comunicación visual o sonora, dependiendo del tipo de arte, es con lo que se alimenta el arte. Por otro lado, la ciencia tiene, más que nada, necesita una narrativa para su comprensión. O sea, todo lo que sea ciencia tiene que ser explicado, ¿está? Ya sea a través de una publicación en una revista científica, o a través de una conferencia en un congreso de alguna especialidad. Obviamente, como les dije, siempre hay excepciones. Por ejemplo, esa narrativa que tiene la ciencia necesita generalmente estar acompañado por comunicación visual. Es decir, en las conferencias científicas y en las publicaciones también, siempre tiene que haber algún acompañamiento visual, una fotografía, un gráfico, algo que ayude a esa explicación, ¿no es cierto? Pero no se lo considera el mejor arte desde ese punto de vista. El arte por lo general es evocativo, mientras que la ciencia, la estrategia es más explicativa. Esta tiene que explicarlo todo, básicamente. No lleva a la evocación Perdón, básicamente de nada. Sí, Alberto, perdón que te dime. interrumpa un segundito. Sí. Me llega una comunicación que tal vez está detenido un segundito
la transmisión del Facebook, entonces no sé si Ah, me esperas un segundito si me sí, confirman si sí, sí, sí. estamos saliendo o nos venimos acá a conversar en este saloncito. No sé Bueno, si Fernando nos puede ayudar en esta duda. Entonces, en este momento que vamos haciendo tiempo y conversando bueno. de bueyes perdidos o de la nieve en Córdoba. ¿Habrá que empezar de nuevo o no? No, no, Ah, se estaba viendo, pero en este momento, bueno, creo que se ha pausado la transmisión. ah, Pero esperamos un momentito si me confirma Fernando. Mientras tanto, bueno, sí, sí, hablando sabemos de la nieve, sí, hoy después de 14 años nevó en... ¿Ah? por dónde. Sí, Perfecto. continuamos entonces, ofrecemos disculpa por la interrupción en la transmisión y bueno, si puedes continuar, profe. Bueno, gracias, Mario. Bueno, continúo con las diferencias entre el arte y la ciencia, lo que las hace tan diferentes para todo el mundo. Como les dije, el arte por un lado es evocativo, mientras que la ciencia tiene una estrategia explicativa. Por otro lado, a ver si ahí está. El arte se basa en valores que generalmente tienden a romper las tradiciones, ¿está? Mientras que la ciencia se alimenta de valores que están basados en la tradición, también en el cumplimiento de las normas, y generalmente cuando uno habla de las normas en la ciencia está hablando de lo que se llama el método científico, que son una serie de pasos que hay que seguir para poder responder una pregunta. Esta generalmente comienza con la observación, por ejemplo, de un fenómeno natural desconocido o que no tiene explicación, entonces a partir de ahí uno se hace una pregunta, genera hipótesis, experimenta para ver si esa hipótesis se corresponde con, bueno, si los resultados se van con esa hipótesis o no, y bueno, y presenta una explicación de alguna manera de esos experimentos que pueden dar lugar a una respuesta a la pregunta que uno se hizo al inicio, o no, y a muchas veces, por más que uno tenga esa respuesta, generalmente en ciencia se generan muchas más preguntas. ¿Tá? Entonces es lo que tiene la ciencia, que está todo el tiempo en movimiento, básicamente, y en este año y medio de pandemia lo hemos visto bastante seguido, con esos cambios de un día se dice una cosa, otro día se dice otra, pero es porque la ciencia se mueve de esa manera, ¿no es cierto? Ahora, cuando uno une esos dos conjuntos, ¿no es cierto? El conjunto de la ciencia, que acá está representado como algo en blanco y negro, algo frío, básicamente, y el arte como algo colorido, más cálido, mucha gente lo ve, como les dije al principio, como dos cosas muy diferentes en base a esta comparación que acabo de hacer, pero sin embargo hay una fusión, esos dos conjuntos se intersectan en una parte, y lo dejé a propósito en inglés esto porque la palabra que hay en el medio, que es donde se juntan el arte y la ciencia, es wonder, y wonder tiene básicamente dos significados en inglés. Uno es maravillarse y el otro es preguntarse. ¿Está? Entonces, cuando uno junta el arte con la ciencia, en particular de lo que voy a hablar hoy, que tiene que ver con la comunicación de la ciencia a través del arte, puede llegar, en el caso del espectador, a maravillarlo, está mucho más de lo que puede hacer la ciencia por sí sola, y también hacer que se pregunten cosas, que es un poco la idea de la divulgación científica también, no sea contestar todas las preguntas, sino también que la gente también se pregunte otras cosas. Entonces vamos a ver qué hay en ese conjunto que hay en el medio, donde se unen esos dos conjuntos, en esa intersección entre el arte y la ciencia. Y vamos a ver las analogías entre arte y ciencia. Por un lado, las dos parten de un mismo estímulo, que generalmente es la curiosidad. ¿Está? En el caso de la ciencia, como yo digo siempre, un científico que hace ciencia no puede no ser curioso. Tiene que ser curioso sí o sí, si no, no puede ser científico. Los niños son, como se dice siempre, son científicos natos, porque están todo el tiempo haciéndose preguntas, todo el tiempo averiguando los fenómenos naturales, tocando todo, haciendo inclusive sus propios experimentos. Después, cuando va creciendo ese niño y se vuelve un adolescente, es como que en muchas personas esa curiosidad se empieza a apagar, y se termina de apagar a lo mejor en la adultez un poco. Todavía no me queda muy claro, a pesar de que he tenido contacto con muchos chicos en el colegio secundario, o sea, con adolescentes, si ese cambio, esa disminución de la curiosidad por la cual muchos deciden no estudiar ciencia cuando van a la universidad, cuando tienen la posibilidad de hacerlo,
tiene que ver con las hormonas, con el crecimiento, con la educación que se le da en el colegio secundario, creo que va por ese lado un poco, pero los que continúan con esa curiosidad durante toda su adolescencia y su adultez, muchas de esas personas, me incluyo, estudian ciencia. Y esa curiosidad la mantienen todo el tiempo porque si no, no podrían hacer ciencia. Por otro lado, tanto el arte como la ciencia tienen una base poderosa de imaginación que se despliega en terrenos diferentes, pero la imaginación es muy importante. Mucha gente puede pensar que un científico, ¿para qué necesita la imaginación? Y sin embargo es esencial tener una buena imaginación. Los científicos más destacados han sido aquellos que han manejado muy bien su imaginación para poder responder preguntas que a veces son muy difíciles de contestar. Tanto el arte como la ciencia, como les dije al principio, en cuanto a la ciencia, valoran la observación del entorno y a partir de allí toman información a través de los sentidos. Cuando hablé del método científico, cuando hablé de las diferencias entre ciencia y arte, les dije que el primer paso del método científico es la observación. Y la observación en este caso de la naturaleza, en el caso, por ejemplo, de un biólogo o un astrónomo, es esencial. Digamos, la observación nos sirve para tomar datos del entorno, de lo que tenemos alrededor, y a partir de ahí, a través de los sentidos, y a partir de ahí, en el caso del científico, poder hacerse una pregunta y tratar de contestarla. Las dos aprecian la creatividad. La creatividad es obviamente que para un artista es esencial, pero también para un científico. El científico, todo lo que se publica, todo lo que se presenta en congresos, proviene de la creatividad. No se puede copiar lo que hacen los otros, si bien como en todos, tanto con el arte como en la ciencia eso pasa, pero la creatividad es importantísima. Cuanto más creativo es un artista, mejor le va, y lo mismo con un científico también. Tanto el arte como la ciencia proponen introducir cambios, innovaciones, mejorar lo que ya existe, lo cual en el arte tiene que ver, por ejemplo, con los movimientos artísticos que van cambiando época a época, y en el caso de la ciencia se ve todos los días, lo vemos ahora con la pandemia, cómo vamos conociendo cada vez más y vamos mejorando, por ejemplo, los diagnósticos, mejorando también las vacunas y todo ese tipo de cosas. Con la tecnología es muy visible esta innovación constante que existe. Y tanto la ciencia como el arte buscan esos cambios constantes a lo largo del tiempo. El arte y la ciencia también utilizan modelos abstractos para entender el mundo. No es algo solo del arte, como se puede pensar, sino que muchos modelos que se utilizan en ciencia, modelos de física, modelos de astronomía, en biología, son verdaderamente modelos abstractos que tratan de representar la generalidad de algo o representarlo con imágenes muchas veces para tratar de explicar cosas que son muy difíciles de explicar con palabras o que son difíciles de observar muchas veces. Estos son fenómenos que no se pueden observar porque no hay a lo mejor un aparato que lo mida, o lo mide en un aparato, lo mide en números, entonces uno lo tiene que representar de alguna manera. Entonces se necesita para poder comprender mejor en ciencia esos modelos abstractos. Y por último, en la coincidencia que tienen tanto el arte como la ciencia, es que ambas aspiran a crear obras de relevancia universal. Está tanto el científico como el artista quiere que su obra sobrepase, digamos, que llegue a todo el mundo, que sobrepase a su persona a través del tiempo. Por lo tanto, necesitan destacar su obra, tanto el experimento como la obra de arte en este caso. Ahora bien, yo ahora voy a pasar, vimos que hay, sería la intersección de ese conjunto de arte y ciencia, y vamos a ver cómo podemos aprovechar eso que está ahí para maravillar, como les dije al principio, y hacer que la gente se haga preguntas a través de la comunicación de la ciencia. Entonces, ¿qué contribuciones en este caso puede hacer el arte a la comunicación pública de la ciencia? ¿Por qué lo puse de esta manera? Bueno, como les dije, la ciencia generalmente es vista como algo frío, complejo, difícil de comprender. En cambio, el arte está más cerca de la gente, es más cálido, aunque no se comprenda de cualquier manera, siempre trata de uno de entender lo que está viendo o escuchando, pero justamente esa ventaja que tiene el arte nos puede ayudar a nosotros, los comunicadores de la ciencia, a poder explicar de una manera mejor, acercarnos más a la gente a través del arte. Entonces esas contribuciones que puede hacer el arte son muchísimas, son innumerables. Si uno sabe cómo usar el arte para explicar la ciencia, es esencial. Y yo lo dividí en dos partes generales de cómo contribuye el arte a la ciencia. Una manera es crear arte para difundir la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero hablar sobre un tema científico a través del arte, entonces ¿qué hago? Creo
una obra de arte original para poder explicar algún fenómeno. ¿Está? Parece difícil, uno puede decir, bueno, aparte soy comunicador, soy científico, también tengo que ser artista. No, porque muchas veces uno se puede asociar con un artista, explicar qué es lo que quiere contar, y bueno, y crear una obra original. ¿Está? Esto se usa mucho en comunicación de la ciencia. Y la otra es al inverso, o sea, utilizar el arte conocido, el que ya existe, para comunicar la ciencia al público. Esto a lo mejor es un poco más difícil, hay que ser a lo mejor un poco más original. A lo mejor uno está escuchando una obra musical o va a un museo a ver una obra y eso le hace acordar a algún tema científico y dice, bueno, lo voy a explicar a partir, le voy a poner un par de ejemplos al final, uno tiene que ver conmigo, entonces puedo utilizar esa obra artística para contar algo científico que a mí me interesa y que creo que al público le puede interesar, a partir de que también el arte es mucho más conocido, mucho más accesible para el público. Entonces, una obra conocida, una obra artística conocida puede entrar mucho más fácil para que la gente se enganche con el tema científico que uno va a explicar a partir de esa obra. Entonces yo les voy a dar algunos ejemplos que por cuestión de tiempo son unos pocos, hay muchísimos, que tienen que ver con estas dos cosas, con crear arte para difundir la ciencia o utilizar arte conocido para comunicarla. Van a ver que hay un poco un sesgo hacia la biología, las cosas que les voy a mostrar, porque tiene que ver con mi profesión, pero todas las ciencias se pueden explicar básicamente con distintos tipos de arte. Voy a empezar por esto, que son obras de arte originales, y originales sobre todo por cómo están hechas, con qué están hechas. Empiezo con esto. Si ustedes ven ahí, van a ver, si bien no parece un cuadro, si se fijan bien, y espero que se vea bien la imagen, son 3 círculos los que hay ahí. Y dentro de cada círculo hay un diseño que se continúa con el siguiente círculo. Este es un diseño que es típico de húngaro, está de decoración húngara, que se ve aquí dividido en 3 partes circulares, que ahora les voy a explicar por qué tiene esa forma. Acá tienen otro, por ejemplo, que es una pareja vestida de antigua, siglo XVIII, algo así, XIX, bailando debajo de un árbol. ¿Está? Con muy lindos colores, todos, pero de vuelta, el cuadro que enmarca esto es circular. ¿Por qué es circular? Bueno, este arte, este tipo de arte, se lo llama agar art o arte en agar. ¿Qué es el agar? Agar o agar-agar también se lo llama. El agar es una sustancia que se saca de las algas marinas y que tiene una particularidad similar a la gelatina, o sea, la gelatina que uno usa en la cocina, que uno la calienta, la diluye en un líquido y cuando se enfría se solidifica. Bueno, el agar tiene esa misma característica, pero se mantiene sólido a temperaturas un poco más altas, está de la temperatura ambiente. La gelatina, si hay una temperatura mayor de 30 grados, se empieza a licuar, se empieza a poner más líquida. ¿Para qué me sirve a mí que esta sustancia, el agar? Bueno, básicamente, si uno ese agar lo mezcla en un líquido muy caliente, o sea, estamos hablando de casi temperatura de ebullición, y ese líquido tiene nutrientes, está como si fuera una sopa, un caldo, lo diluye ahí y lo vuelca sobre estos círculos que vemos acá, que se llaman placas de Petri, que son circulares, como ven ustedes ahí, tienen unos 15 centímetros de diámetro y tendrán una altura de 1 centímetro más o menos, generalmente se utilizan de plástico. Se vuelca el líquido ahí y se lo deja enfriar y cuando llega a temperatura ambiente se pone sólido, como si fuera gelatina, y semitransparente, como pueden ver. ¿Para qué me sirve a mí esa superficie sólida, básicamente, y que tenga un caldo nutritivo? Bueno, me sirve para crecer bacterias. ¿Está? Es uno de los que se utiliza, por ejemplo, en los ensayos clínicos cuando uno quiere ver, por ejemplo, si una muestra de orina está contaminada con bacterias, entonces se dispersa la muestra sobre esta superficie de manera estéril para que no se contamine con bacterias del aire, se la crece a 37 grados, por eso les digo que gelatina no se podría usar porque la temperatura de gelatina está casi líquida, se incuba dentro de una especie de estufa a 37 grados, y se lo deja por varias horas, generalmente toda la noche, y si está contaminada la muestra, van a crecer bacterias en esa superficie. Este tipo de arte me sirve a mí, por ejemplo, para explicar justamente cómo crecen las bacterias. Yo les voy a mostrar acá, esta imagen es un microscopio óptico, está acelerada obviamente, y ahí vemos unas bacterias que son muy poquitas al principio y que empiezan a multiplicarse. Esto lo hacen a través de lo que se llama división celular o mitosis en biología, que es básicamente una célula se divide en 2 para crear 2 nuevas células, 2 en 4, 4 en 8 y así sucesivamente. Que es lo que pasa, por ejemplo, cuando
el óvulo se junta al espermatozoide, se forma una célula que se va a dividir en 2, 4, 8, 16, hasta que va a tener billones de células, como el caso de nuestro cuerpo. O sea, nosotros mismos somos el resultado de miles de divisiones celulares. Ahora bien, las bacterias se dividen mucho más rápido que nuestras células. Entre media hora y una hora ya se duplica el número. Entonces, si yo esto obviamente está acelerado, pero muestra cuán velozmente crecen. Si yo esas bacterias las pongo sobre esta superficie sólida con agar, digamos esta caja de Petri con el agar, y la incubo a 37 grados, lo que va a pasar es lo siguiente. Fíjense en el centro de la placa, porque lo demás está concentrado, va a volver, es un loop esto. Fíjense que de no haber nada empiezan a aparecer puntitos blancos. ¿Está? ¿Ven esos puntos blancos que aparecen? Se llaman colonias. Son colonias de bacterias. Y cada colonia, cuando se forma ese punto, se originó a partir de una sola bacteria. ¿Está? Tenemos millones ahí en cada punto, pero después de muchas horas de estar a 37 grados, en ese caldo nutritivo que le aporta, digamos, la energía necesaria para que se dividan. Y bueno, y tengo esas colonias. Bueno, ¿qué pasó? Hace unos años atrás, algunos microbiólogos que no tenían nada que hacer, o les sobraba el tiempo y les sobraba material, empezaron a dibujar con bacterias estas placas de Petri, y de una manera que es como dibujar con tinta invisible, porque empiezan dibujando con las bacterias, con una punta especial, van haciendo el dibujo que ellos quieren y después la ponen a crecer para que ese dibujo aparezca después de varias horas. Y bueno, como hay bacterias de colonias de especies de bacterias de distintos colores, algunas se pueden modificar genéticamente para que expresen un color en particular, empezaron a hacer dibujos, empezaron con árboles de Navidad y así cosas para las fiestas. Y bueno, le empezaron a sacar fotos y empezaron a mirar lo que hice, otro le decía al otro, mirá también qué bueno que está. Y así se fueron haciendo cada vez más complejos esos dibujos. Yo les voy a mostrar este que está acá. Este es una representación del invierno a la izquierda y la primavera a la derecha. Todo lo que se ve ahí, los copos de nieve, las flores, el pelo, todo lo que se ve ese dibujo son bacterias, ¿está? De distintos colores, de distintas especies. ¿Y qué tiene de original este arte? Porque digo, bueno, para eso lo pinto con acuarela, con una témpera, no. Acá la cuestión es que uno cuando dibuja sin ver lo que está dibujando. Pero ¿qué pasa? Uno puede contar las bacterias en un microscopio y puede saber de cuántas bacterias parto yo cuando estoy dibujando. Entonces yo sé que empiezo con X cantidad de bacterias que después de 8 horas van a formar una colonia de tal tamaño. Entonces acá es un arte bastante complejo. Aparte tengo que elegir qué bacteria voy a usar porque el color que voy a necesitar en ese punto. Entonces es un arte efímero, ¿está? Si yo esta placa de Petri con este dibujo la hubiera dejado 3, 4 horas más a 37, las colonias se siguen creciendo, o sea, no frenan las bacterias, siguen utilizando los nutrientes que están en el agar y se va a formar como un gran manchón. No se va a ver nada, se va a deformar todo. Entonces ahí está el secreto en el arte de saber cuántas bacterias voy a poner en cada punto, de qué color van a ser, etc. Y justamente estas fotos que les mostré, el diseño húngaro, la pareja bailando y esta última, forman parte de un concurso que organiza, en base a que tantos artistas microbiológicos hay, que lo organiza la ASM, que es la Sociedad Americana de Microbiología, que todos los años hace un concurso, recibe fotografías, obviamente, porque, como les digo, es un arte efímero. Y bueno, y esta que está acá es la que ganó el concurso del 2018, el primer puesto. Entonces, fíjense cómo a través de un arte original, en este caso, que es como pintar con bacterias, por decirlo de una manera, uno puede explicar, e inclusive puede reproducir en el laboratorio, en un colegio, se pueden contar las bacterias, se puede hacer el dibujo como si fuera con tinta invisible, incubarlo a 37 grados y al día siguiente fijarse cómo quedó el dibujo. Se pueden escribir textos, por ejemplo, hay bacterias fluorescentes que se pueden ver con luz ultravioleta y se pueden hacer dibujos también de esa manera. Entonces, es una forma muy, muy didáctica también de ver, de explicar cómo se reproducen las bacterias sobre todo, ¿no? Y de explicar, por ejemplo, por qué hay especies de bacterias diferentes, qué diferencias tienen, etc. Voy a seguir ahora con la microbiología. La microbiología es una de las áreas que más artistas hay, básicamente, porque es una de las áreas que las imágenes que se observan generalmente, que son de microscopía, no son tan atractivas o no muestran tanto como uno quisiera ver. Entonces, la imaginación, como les dije que es importante en la ciencia, entra a jugar acá para ver cómo sería una estructura de una bacteria o de un virus de una manera artística. Y esto tiene que ver con el arte viral, y no viral porque se esparce por internet, sino porque es justamente arte de virus.
hay un investigador que toma, para ver un virus, los virus son muy pequeños, no los puedo ver por microscopía óptica común, necesito verlo por una microscopía que se llama electrónica. Las imágenes que da la microscopía electrónica generalmente son fotografías en blanco y negro, entonces no se ven tan bien las estructuras, no se diferencian tan bien, es muy difícil de comprender a veces lo que se ve, solo expertos pueden hacerlo. Entonces este hombre lo que hizo, es un experto acuarelista, fue tomar esas imágenes de microscopía electrónica y darles color a partir de acuarelas. Se llama David Goodsell, es un científico también, y aquí vemos algunas imágenes que él ha pintado y ha rediseñado para que se vean estructuras del interior de las células, estructuras virales. Si se fijan en la foto superior en el centro, lo que se ve ahí es el virus del HIV, del virus del SIDA. Esa estructura así, color anaranjado rosácea, es lo que se llama la cápside, que es una caja de proteínas, y dentro de esa caja, esas fibras amarillas que se ven, es el material genético del virus. Entonces, esa cápside, esa caja, se encarga de proteger el material genético del virus porque puede ser fácilmente degradado. Entonces, de esa manera, una vez que el virus está dentro de la célula, se puede liberar ese material y puede amplificarse el virus para producir más virus que sigan infectando otras células. Abajo, por ejemplo, en el centro abajo, se ve la fusión de la membrana del virus, de un virus con la membrana de la célula, ¿está? Y cómo se libera el material genético, que son esos filamentos amarillos que hay ahí a la izquierda, que una vez que entró el virus, ya el material genético ese se va a utilizar para hacer muchas copias de ese virus dentro de la célula, utilizando la maquinaria celular. Acá les muestro esto, David Goodsell, estas imágenes son tan buenas, digamos, las que hace, si bien tiene su toque de imaginación y artístico, la microscopía electrónica no es tan exacta con las estructuras, pero sí ha aparecido en tapas de muchas revistas científicas y también utilizan libros de enseñanza de la biología, de la microbiología, a nivel universitario utilizan muchas imágenes de él. Acá vemos a la izquierda, por ejemplo, de vuelta el virus del HIV. En este caso se ve de vuelta esa cápside con esa forma particular y adentro esas hebras amarillas que es el material genético. Y aquí sí se observa en celeste, y esta es la membrana del virus que tiene estos arbolitos aquí de color fucsia y celeste, que esos arbolitos son las proteínas con las que interactúa el virus con la superficie de la célula a la cual va a infectar. Cuando se tocan esas proteínas con las específicas de la célula, eso inicia la fusión de membranas que hace que el virus entre a la célula y a partir de ahí pueda amplificarse. O sea, fíjense que es muy explicativo todo esto para entender cómo funcionan los virus. En el caso del centro, este es un extremo del virus del ébola. Este es un virus muy alargado, este virus. Es como una gran fibra. Fíjense que también tiene una membrana, así, también que tiene estos arbolitos que son con los que interactúa el virus con la célula que va a infectar. Y aquí en el centro, este cilindro, este es el material genético, que a diferencia del HIV, que está cubierto acá como dentro de una caja, acá el material genético está protegido individualmente por proteínas formando estas hélices, que se llama núcleo, núcleo proteína son estos, que no es una cápside, sino que está el material genético directamente envuelto en proteínas. ¿Está? Algo parecido como vamos a ver con el SARS-CoV-2, que es el virus de COVID-19. Y aquí a la derecha tenemos dos virus de Zika. El de la izquierda lo vemos que está cortado al medio para poder ver el interior, vemos su membrana, como les dije, con estos arbolitos que están en este momento en contacto con las proteínas de la superficie de una célula antes de ingresar a la misma, y también en amarillo se ve el material genético en este caso. Si seguimos vamos a seguir con la microbiología, pero vamos a pasar a otro tipo de arte, también que se puede utilizar para explicar muy bien estas estructuras que no son tan visibles o no se ven tan bien en la microscopía, y tiene que ver con la microbiología del vidrio, Glass Microbiology. Luke Sherram, que es un británico, tiene una exposición, él es experto en vidrio soplado, y donde hace estructuras bastante, digamos, reales de microorganismos. Aquí, por ejemplo, les muestro esta Escherichia coli. Escherichia coli es una bacteria que está en alimentos contaminados, pero también vive dentro de nuestro intestino. Si ven bien lo que está a la izquierda, eso que tiene todos pelitos, es el cuerpo de la bacteria, y el tamaño, para que tengan una idea de estas obras, es unos 40-50 centímetros de largo, o sea, son estructuras bastante grandes. Y estas dos estructuras que están acá, estos dos filamentos, se los conoce como flagelos, y son como unas hélices que al girar
hacen que esta bacteria pueda propulsarse en el medio en el cual se encuentra. También acá tienes una Giardia lamblia. Giardia lamblia es un parásito intestinal que en la base, donde está tocando, digamos, aquí la superficie, tiene como una especie de sopapa que se pega a las paredes internas del intestino. Estos parásitos están en aguas contaminadas generalmente, en zonas donde no hay agua potable, y cuando el intestino se llena, se tapiza de este parásito, no puede absorber nutrientes y se produce diarreas que son bastante complejas también. Vamos al mundo de los virus también, que esos son los más difíciles, digamos, de representar, porque las imágenes que tenemos son buenas, pero no son tan lindas como vimos en pinturas y ahora vamos a ver en esculturas. Acá tenemos, por ejemplo, el bacteriófago T4, esto que parece una especie de robot de ciencia ficción, es un virus que ataca bacterias. O sea, las bacterias también son atacadas por virus. En esa cabeza extraña que tiene, que es todo proteína, es como la cápside del HIV, o sea, dentro de esa cabeza está el material genético del virus. Esas patitas, esas 6 patitas que tiene, son las que ayudan a que se enganche a la membrana externa de la bacteria, y una vez que lo hace, inyecta el material genético de la cabeza a través de ese tubo como si fuera una jeringa. Y el material genético entra a la bacteria y a partir de ahí se puede multiplicar el virus en muchas copias para después salir de la bacteria, generalmente destruyéndola, y poder infectar muchas más bacterias cercanas. Acá les pongo, por ejemplo, este ejemplo. Todo esto, acuérdense que es vidrio, ¿no? Vidrio soplado. El adenovirus, ¿por qué lo puse el adenovirus? Porque muchas de las vacunas contra la enfermedad de COVID-19 tienen tecnología que se hace con adenovirus. Adenovirus que son el virus del resfriado común, y que en las vacunas se utiliza una versión inactivada, a la cual se le cambia una parte de su material genético por una parte del virus de SARS-CoV-2, que en este caso es la proteína que se conoce como la espícula o proteína S, que es la más inmunogénica, la que más reacción inmune produce. Y bueno, estos adenovirus son los que se utilizan para esas vacunas, como por ejemplo la de AstraZeneca, la de Sputnik V, etc. Acá les muestro de vuelta, lo vimos en el dibujo anterior, este es el HIV, fíjense bien esa típica forma que tiene la cápside de proteínas, dentro está el material genético, y esta sería la estructura membranosa, está con esos arbolitos que les dije que son los que interactúan con la membrana de las células a las cuales van a infectar. Y por último, la estrella del último año y medio, por desgracia para todos, que es el SARS-CoV-2, que fíjense que tiene una estructura similar al HIV, o sea, tiene una estructura membranosa, una envoltura, con arbolitos también. Estos arbolitos, la mayoría de ellos, son esa proteína S que les nombré recién, la proteína de la espícula, que es contra la que se dirige la mayor parte del sistema inmune y con la que están hechas muchas vacunas, ya sea con fragmentos de la proteína, ya sea dentro de un adenovirus que expresa esa proteína, o si no como el ARN mensajero que codifica para esa proteína las vacunas de ARN. La diferencia con el HIV, por ejemplo, entre otras que tiene, es que el material genético es parecido al ébola, o sea, el material genético está protegido por proteínas formando lo que se llama una nucleocápside, donde esta hebra es todo el material genético del ARN del virus cubierto de proteínas. Bien. Si seguimos, voy a seguir con la escultura y voy a hablar de una estructura que últimamente es cada vez más conocida, o por lo menos de qué se trata, que es esta estructura, que es la doble hélice helicoidal, que es el ADN. Desde hace unos años la palabra ADN se ha incorporado mucho a nuestro vocabulario, básicamente. Si bien a lo mejor no todo el mundo conoce la estructura, justamente esto que les voy a mostrar tiene que ver con eso, pero le escuchamos la palabra ADN, estudio de ADN, ADN parental, ADN del sospechoso en series criminales forenses, en abogados, en películas. Entonces ya más o menos el concepto de ADN el público lo tiene claro. Acá lo que se quiso hacer es utilizar esta estructura que es muy particular y que le da justamente la fuerza a esta molécula para conservar la información dentro de la célula, para una campaña, en este caso, de divulgación y también para recaudar fondos que hizo la Cancer Research del Reino Unido hace unos años. La campaña se llamó ¿Qué hay en tu ADN? Y justamente querían juntar dinero para crear un instituto nuevo que investigara enfermedades, mejor dicho, investigar el cáncer, sobre todo mutaciones en el ADN de distintos tipos de cáncer. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, se llamó un concurso a varios escultores británicos, y se les dijo, tienen que hacer la escultura que ustedes quieran, pero respetando esta forma. ¿Está? Y a partir de allí se hicieron 21 obras, acá están algunas de ellas, 21 obras
Fíjense, todas tienen la misma altura, eso también tenían que respetarlo, tiene 2 metros, ahí en el medio se ve una niña al lado de las esculturas. Son estructuras de 2 metros que tienen debajo un texto que explican de qué se trata la campaña. La gente se empezó a interesar más para saber que esa era la forma del ADN y que iban a estudiar en ese instituto. Empezaron a donar fondos. ¿Cómo lo hicieron? Se pusieron en distintas esquinas famosas de Londres cada una de estas estatuas. Entonces la gente se sacaba selfies, se le daba información. Y bueno, y así consiguieron amplias donaciones y también generar más conocimiento en las personas sobre las mutaciones en el ADN y su asociación con el cáncer, por ejemplo. Otra forma, le voy a mostrar algunos ejemplos, hay muchas artes que se pueden utilizar y se pueden hacer cosas originales, pero voy a ir sobre todo a algo que al profe Mario sabe mucho, que es el teatro científico. El teatro científico se está poniendo, yo diría, de moda desde hace unos cuantos años ya. Yo acá les muestro nada más que un ejemplo, que es un ejemplo de acá, un grupo de Córdoba que se llama Takuru Teatro, que está formado por actores y comunicadores y artistas. Como les dije, no hay que saber todo, sino que uno se puede asociar con alguien que a uno le dé una mano justamente en las cosas en que uno puede estar limitado. Y en este caso crearon 2 obras que se llaman Hormigas al Poder y El Placer de Ser Hormiga, que son obras dirigidas básicamente a adolescentes, y también obviamente público adulto, donde 2 hormigas y una cucaracha quieren gobernar el mundo y para eso necesitan saber cómo funciona el cerebro humano. ¿Está? Y bueno, y a partir de conceptos de neurociencias que son complejos, se hizo esta obra para contarle a adolescentes, sobre todo, cómo funciona el cerebro, los distintos centros de placer, el efecto de algunas drogas y todo eso, con un lenguaje sencillo, coloquial, y básicamente obras cortas de 15 y 20 minutos, con música también bueno, ese tipo de cosas. Y bueno, tuvo mucho éxito esta obra, bueno, lo siguió teniendo hasta la pandemia. Así que es una forma muy original, los guiones son originales, todo es original, básicamente. El que ven a la izquierda, que es la cucaracha, es Franco Mir, que es un divulgador de acá de Córdoba muy, muy conocido, que él es biólogo y es actor también. Así que él ayudó mucho esa doble capacidad que él tiene. Bueno, otra de las cosas que se está poniendo mucho de moda, que el profe Mario seguramente sabe bastante, es el stand-up científico. El stand-up, que es una variante, digamos, de teatral, yo diría más anglosajona, pero que está aprendiendo mucho desde hace muchos años en Latinoamérica, sobre todo. Bueno, también se utiliza mucho el stand-up científico para contar la ciencia a través de guiones originales. Y les pongo un ejemplo también de último de teatro, porque me parece que es interesante. Nosotros tenemos un lugar en Córdoba que se llama la Plaza Cielo Tierra, que es el equivalente al Parque Explora que tienen ustedes ahí en Medellín, pero obviamente mucho más pequeño. O sea, no sé si es ni siquiera un 10% de lo que tienen allá. Y que participa de lo que hacemos todos los años, o por lo menos presencial hasta el 2019, que es la Noche de los Museos, donde todos los museos abren sus puertas de noche, y la plaza también recibe público, es un lugar muy popular, uno de los más populares en la Noche de los Museos, y en 2019 decidió hacer un homenaje a 4 científicas, Hipatia de Alejandría, que es considerada la primera científica de la historia, bueno, Marie Curie, que todos conocemos, Margaret Hamilton, que creó el código computacional para que el Apolo 11 pudiera llegar a la Luna, y Gabriela González, que es una científica local nuestra y que participó del grupo que por primera vez describió o encontró las ondas gravitacionales. Bueno, 4 mujeres que trabajan en la plaza se pusieron en la piel de estas 4 científicas, se crearon 4 mini obras de teatro porque los grupos de personas iban pasando y escuchaban cada obra, y bueno, aquí las vemos representando a las 4 científicas, Hipatia, Marie Curie, Hamilton y González, y bueno, y en esa obra contaban un poco qué es lo que habían hecho en su vida, de qué se trataba las investigaciones que hacían, un poco de su historia y todo eso. Es una linda forma de conocer mujeres científicas a través del teatro, en este caso. Y bueno, hasta ahí llegamos con lo que sería, y tengo muchos ejemplos más, pero por cuestión de tiempo no los voy a dar. Después si me quieren preguntar lo pueden hacer. Y ahora voy a pasar a la última parte que tiene algo que ver conmigo, que es cómo comunicar la ciencia con arte ya conocido, con arte existente. En mi caso tuvo que ver con la literatura. ¿Está? Con la literatura de una obra que escribió esta señora, que en su momento tenía 19 años cuando lo escribió, que se llama Mary Wollstonecraft Shelley, o más conocida como Mary Shelley, que ella a su vez se basó en experimentos científicos que se hacían en su época, hace 200 años, de las primeras experiencias de la electricidad
en seres vivos. ¿Está? Cómo la electricidad podía contraer los músculos y de esa manera se generó como una especie de mito de que la electricidad, estamos hablando hace 200 años, ¿no es cierto? La electricidad podía generar vida y bueno, su obra más importante es, como ustedes sabrán, Frankenstein, el Prometeo moderno, que se publicó por primera vez en 1818. Bueno, esta obra, que yo les recomiendo que la lean porque es una novela excelente, no es solo para asustarse, sino que tiene, vamos a ver, algunos puntos importantes que tienen que ver con la ciencia, y estamos hablando de vuelta, les digo, de hace 200 años, mucho no ha cambiado las cosas. Se hizo muy famoso después, muy popular con el cine, esta fue la primera película sonora, la de 1931 con Boris Karloff, y hasta el día de hoy sigue siendo protagonista de muchas series, películas, cómics, etc. Pero no solo de eso, también es protagonista de la ciencia. ¿Por qué? Porque cuando se cumplieron 200 años de la publicación del libro, en 2018, una de las revistas más prestigiosas del mundo, científicas, yo diría una de las tres más prestigiosas, que es Science, sacó un número especial que se llamó Un monstruo moderno, y donde no solo habla de los temas científicos, o sea, del sistema nervioso, básicamente, lo que se descubrió de acá de 200 años ahora, del sistema inmune, que tiene mucho que ver con que el monstruo de Frankenstein se hizo con partes de cuerpos, sino también un tema central que yo diría que es el tema más importante de la obra y que mucha gente pasa por alto, que es el tema de la ética científica, en el sentido de la responsabilidad que tiene el investigador sobre sus descubrimientos. Si han leído la historia o si han visto alguna película que más o menos fue fiel a la historia, saben que una vez que Frankenstein crea su monstruo, se asusta de lo que creó y se escapa y lo deja a libre albedrío, que después ahí empieza todo el desastre. Entonces, uno de los temas que plantea justamente esta obra de Mary Shelley es la responsabilidad que debe tener el científico sobre su creación, sobre sus experimentos, sobre sus resultados. Y es un tema que al día de hoy, que estamos en la época de la edición de genes, del uso de embriones humanos y todo eso, es muy importante. Bueno, ¿qué pasa? Que esta obra literaria en sí, y también cinematográfica, si seguimos a lo largo de los años, me llevó a mí a pensar, bueno, que yo justamente en esa época estaba trabajando en neurociencia y dije, qué bueno estaría como enganchar con eso de maravillar a la gente a través del arte de Mary Shelley y como excusa del monstruo de Frankenstein explicar cómo funciona el sistema nervioso, cómo funciona el sistema inmune. Y así dije, bueno, pero también hay otros monstruos. Yo soy fanático de la ciencia ficción y de los monstruos. Dije, bueno, voy a buscar monstruos famosos y a ver qué características de ellos puedo sacar para contar otros temas que tengan que ver con la biología. Y así seleccioné, aparte del monstruo de Frankenstein, a Drácula, el hombre lobo, la momia y la criatura de la laguna negra, y en base a características de cada uno de ellos, expliqué, por ejemplo, cómo funciona la neurona, cómo se hereda el material genético de una generación a otra, cómo se divide una célula, como les mostré al principio con las bacterias, pero en este caso nuestras células, cómo se produce una proteína dentro de las células, y así muchas temáticas, y así nació, como les dijo el profe y les mostró recién, este libro en 2016, Ciencia Monstruosa, explicaciones científicas de monstruosidades famosas, y que con el tema de la pandemia el año pasado decidí que, si bien salió en papel, pero el año pasado salió en libro electrónico, yo quería llegar a más gente, y decidí, yo ya tenía un blog desde el 2013 que se llama Las Vidas de la Ciencia, que está en WordPress. Decidí escribir historias, algunas similares a las del libro, pero más originales. En otros casos agregué temáticas que tuvieran que ver con la pandemia, por ejemplo, qué es un virus, cómo funcionan las vacunas, cómo funciona el sistema inmune. Y además agregué personajes nuevos, o sea, monstruos nuevos, y temáticas nuevas, temáticas científicas nuevas, que van a formar parte del segundo libro que estoy escribiendo ahora y que espero que, si todo sale bien, salga publicado el año que viene. A su vez, para llegar a más gente, también todo lo que aparece en este blog, más otras cosas nuevas y más cortas, aparecen en redes sociales. Ciencia Monstruosa se llama en Facebook y en Instagram este sitio, y en Ciencia Monstruo, por cuestión del título no me dejaba más largo, en Twitter. Y bueno, y por último, y para terminar, que no sé cuánto tiempo voy, pero creo que ya estoy bien, les voy a mostrar sobre otra arte distinta, que en este caso es la música, de la cual no hablé, y que tiene que ver cómo comunicar la ciencia a través de obras musicales ya existentes, y esto lo hicieron en Suecia, la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, se llamó Interplay. Fueron distintas sesiones donde la orquesta tocaba música
seleccionada a propósito por la temática que se trataba, y se invitaba a un divulgador científico, muchos de ellos muy renombrados en Europa, sobre todo, y Estados Unidos, y se asociaba la música con lo que hablaba el divulgador en los intervalos, y a su vez con imágenes, como se puede ver ahí, que se ve toda una especie de galaxia de fondo, o sea, acompañado fue una charla de divulgación científica, pero con música que a su vez tenía que ver con lo que se estaba hablando. Yo acá les pongo algunos ejemplos: la conexión entre la música y las matemáticas, donde a través de obras de Mozart y Bach, un matemático divulgador explicaba un poco cómo se asociaban esas obras con la matemática, cómo la música influye en nuestro cerebro. Esto es impresionantemente interesante, con un neurocientífico invitado, una neurocientífica creo que en este caso, con música de Beethoven y Strauss. El Big Bang y los orígenes de la vida, en este caso la creación de Haydn fue la obra central, y un astrónomo muy conocido, divulgador también participó de un astrofísico de esta divulgación. El sistema solar, otra obra con la canción de la Tierra de Mahler, y también temas sociales, como le dije, las ciencias sociales también son muy importantes. En este caso hubo dos temáticas: una de ellas fue la posición de la música occidental en una sociedad que actualmente es multicultural, con música de Schumann. Estos son solo algunos ejemplos que mostré, hay muchos más, pero quiero que vean que el arte de alguna manera mejora la comunicación de la ciencia. Esa calidez que le falta a la ciencia, a lo mejor se la puede dar el arte, y me parece que es algo importante tenerlo en cuenta a la hora de comunicar la ciencia. Cualquier tipo de ciencia que quieran comunicar se puede asociar con arte original o con arte existente de cualquier forma. Así que bueno, desde ya, muchas gracias por este espacio y por la invitación, y los dejo con el profe Mario. Eh, Muy bien, profesor Alberto, muchísimas gracias por esta bonita charla, realmente muy atractiva como imaginábamos. Algunos habíamos tenido la oportunidad de ver una parte, sabíamos que esto iba a gustar. Estoy seguro que tenemos algunas inquietudes porque conozco a algunos de los asistentes que están ligados al arte, también muy cercanos al arte, y seguramente van a querer comentarnos algo. Bien. Yo quería, agradeciendo una vez más toda esta información tan interesante que nos comparte, mencionar algo. Hay mucho para hablar de divulgación científica, de la especialización, de lo que ustedes hacen. Hemos tenido la oportunidad de asistir a, bueno, presencial, y después tocó virtual, al encuentro que se hace, creo que anualmente, el del COPUSI, el Congreso. Tuvimos la oportunidad de estar ahí en Córdoba, y, sí, y una de las cosas que mencionaba, y que realmente fue para nosotros por lo menos en lo personal, fue una sorpresa, ir a un congreso. Todos venimos de la ciencia, del área de la ciencia, y estábamos con ese formato en la cabeza, e ir a un congreso en el que parte de las actividades que se mostraban era un festival de teatro científico, que creo que fue la primera vez que se hizo en el 2019. Sí. Después, si hubiera tiempito, porque no quiero robarles el tiempo a quienes deseen hacer consultas, me gustaría que nos comentaras un poquito sobre esta experiencia del Congreso que se realiza, porque para nosotros es muy interesante saberlo. Nosotros tenemos dos opciones para que el público asistente haga llegar sus dudas. Es a través de Facebook, que puedan escribir ahí en Facebook. Yo no tengo acceso aquí, pero tenemos compañeros que están atendiendo a esa posibilidad por si nos quieren transmitir inquietudes, y la ponemos aquí en el chat, y la Sí. transmitimos al profe. Y mientras tanto vamos a intentar a ver si podemos que la profesora, uno de los asistentes, la profesora Carmenza Uribe, como mencionaba antes, la directora de la revista Experimenta, que es una revista de divulgación científica, y sé que tiene su corazoncito artístico, por lo que la conocemos. Seguramente puede combinar las dos cosas, arte y ciencia también, por si quiere hacer algún aporte o comentario, profe Carmenza. Sí, Mario, muchas gracias. ¿Me escucha? Sí, sí, te Muy escucho. bien. A ver, profesor Alberto, muy interesante su exposición, muy motivadora sobre todo. Hace muchos años yo asistí a una conferencia con una profesora argentina de nombre Amalia de Llamea. No sé si la ha oído mencionar. Ella es de la No. Universidad de Buenos Aires, trabaja con periodismo científico.
Ujú. En Colombia son muy poquitos los programas de periodismo científico y la comunicación de la ciencia en Colombia es como difícil por eso, ¿no? Tengo otra pregunta que tiene que ver con arte más adelante, pero por ahora, Sí, ¿usted sí, sí. cómo ve eso? ¿Usted cree que la falta de buenos comunicadores científicos es la que impide que nuestros jóvenes se interesen mucho más por la ciencia? Muy buena pregunta. Acá tenemos un fenómeno similar también. Eh, en parte creo que se debe la falta de interés en la ciencia, como dije creo que al principio de la charla, me parece que tiene que ver un poco con, no sé cómo es en Colombia, pero con los sistemas educativos, sobre todo en los colegios secundarios, que es cuando uno va a decidir lo que va a seguir después en la universidad, si tiene esa posibilidad. Eh, la ciencia es vista por los jóvenes, sobre todo, como algo muy complicado, muy difícil. Y yo le puedo asegurar a la gente joven, si me está escuchando, que yo tengo, mi familia muchos son médicos, y no es más fácil biología, no es más fácil medicina que biología. Yo les puedo asegurar que estudiar medicina, a mí me parece mucho más complicado que estudiar biología, y sin embargo hay muchos que deciden ser médicos. Quizá por una cuestión económica, cuestión herencia familiar, pero bueno, mucha gente piensa que las ciencias son muy difíciles. Yo creo que la comunicación de la ciencia y sobre todo el periodismo científico puede contribuir mucho a eso. Y probablemente acá en Argentina tenemos un fenómeno, acá tenemos muy buenos periodistas científicos, los posgrados que hay o los grados que hay sobre tanto comunicación pública de la ciencia como periodismo científico empezaron hace poco, hace 10 años, no hace tanto, pero ya tenemos algunos profesionales. Pero sin embargo, los medios de comunicación deciden, tanto los visuales como los diarios, los periódicos, deciden no contratar periodistas científicos y en esta época donde más lo necesitamos justamente, se nota mucho. Y es uno de los problemas graves que tenemos y que estamos insistiendo continuamente, que por qué en un noticiero, supongo que en Colombia debe ser igual porque es el formato estadounidense, por qué hay alguien encargado de política, un experto en economía, otro que habla de deportes, o hasta hay un meteorólogo que habla del clima, pero no hay un especialista en ciencia, cuando los temas científicos son constantes y sobre todo en este último año y medio. Y tenemos ese problema que aparte de que no se comunica tanto la ciencia, cuando se la comunica mal, porque no son expertos los que hablan sobre eso. Entonces, en parte creo que, como usted dice, un poco tiene la culpa el hecho de que no hay muchos comunicadores, eh, pero no porque no los haya, quizá un poco puede ser, depende en los países, pero un poco porque no se les da exposición, básicamente. Y otro poco también creo que tiene que ver mucho la educación. Está la educación de las ciencias, sobre todo en los años previos a los estudios universitarios. No sé si está respondida la pregunta. Sí, sí, profesor, muchas gracias. No, La otra pregunta que tengo sí. es ya relacionada con la temática de la exposición. Ujú, En todas estas estos intereses que hay entre la asociación, entre ciencia y arte, nos estamos centrando mucho en los adultos, creo yo, en los ujú. jóvenes y en los adultos. Sin embargo, ¿no sería mejor devolvernos bastante, hasta muy a la niñez, para evitar, como usted decía, aquello de que los niños pierden la curiosidad, que los colegios matan la curiosidad? ¿No sería mejor un programa, pero muy básico, desde niños, desde los jardines, para lograr como un mejor proceso? Es que coger a los jóvenes que ya están, digamos, como interesados en muchas otras propuestas de los medios de comunicación, ya desde que un muchacho esté mirando todo el día internet, YouTube y muchísimas propuestas, yo creo que pierde, eso hace que se le pierda la curiosidad. En Colombia hubo en el siglo pasado un proyecto que se llamaba Proyecto Nautilus, que murió pues me imagino que por falta de apoyo, pero era un proyecto que tenía en cuenta a los niños para iniciar como un programa de verdad centrado desde la niñez para que los niños resultaran interesados en la ciencia.
y Sí. había mucho arte alrededor de ello. Ujú. Había mucho de dibujo, había mucho de escultura, había mucho de pintura, de música, para que los niños expresaran sus motivaciones y para que expresaran sus preguntas sobre lo que ellos pensaban de la ciencia. ¿No cree usted entonces que por ese lado sería como un mejor objetivo? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Justamente el problema muchas veces también, pues yo hablo de los adolescentes y todo eso, pero en los niños que muestran justamente esa capacidad de científico de alguna manera, por su curiosidad, este, muchas veces también los mismos maestros o los mismos padres es como que los frustran, no alimentan esas ganas que tienen de seguir investigando, de seguir averiguando. A veces también los mismos padres, los mismos profesores no pueden contestarle las preguntas y eso también los frustra más. Y me parece que si uno observa, ya de niño uno observa si el chico o chica tiene algún, alguna tendencia hacia las artes, hacia la ciencia, bueno, tratar de seguir alimentando eso para que no se pierda, porque después es como que se va diluyendo y desaparece. Y también desmitificar un poco las ciencias también, porque el hecho de que, como les digo, cuando a uno le toca generalmente estudiar ciencias en el colegio secundario, sobre todo la biología, o la física y la química, y bueno, se le hace muy complejo a lo mejor a un estudiante y piensa que todo es así, y bueno, desmitificar un poco el hecho de que las ciencias son difíciles y enseñarlas también de otra manera. Está una manera más didáctica, probablemente como dije en la charla a través del arte, pero eso depende mucho de los profesores, muchas veces ya lo sabemos muy bien. Este, pero me parece que iniciarlo desde muy pequeño, tratar de seguir alimentando esa vocación. A mí lo que me gusta decir siempre es que trato cuando doy charlas en colegios, tanto primarios como secundarios, es alimentar las vocaciones. ¿Está? Y muchas veces se nota que está ahí la vocación, pero está como inhibida, ya sea por el sistema educativo, por la familia, por quien sea. Y bueno, tratar de despertar y mostrarlo de una manera que sea más atrayente al niño, a la niña, al adolescente, para que después pueda decidir, bueno, voy a estudiar esto o voy a hacer esto porque es lo que me gusta. Listo, profe, muchas gracias. No, de nada, gracias. Gracias, profesora Carmenza. Teníamos también unas preguntas, Alberto, Sí. de otro profesor que nos acompaña, divulgador científico, físico de nuestra universidad, compañero de trabajo y amigo, pero me gustaría que José nos la diga. Él la había dejado por escrito, pero si se anima, José, nos la dice verbalmente. José también ofreció una conferencia en este ciclo y también habló, bueno, tocó la parte artística, ¿no? La charla de él fue provocativa, se llamaba El Golem. No sé si José nos quieres hacer las preguntas. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, José. Sí, sí, señor. Bueno, pues primero que todo agradecer al profe por la excelente charla, supremamente interesante. Gracias. Y, y ya digamos que las dudas que me quedan son un poquito en el sentido contrario, digamos, a lo que estabas tratando Ujú. de escribir, ¿cierto? Porque eh, hablaste pues de una forma muy concreta y muy convincente de cómo utilizar el arte, ¿cierto? O cómo utilizar recursos artísticos para la divulgación y la comunicación de la ciencia. Sin embargo, a veces yo me pregunto si se pudiese hacer lo contrario, ¿cierto? Si el arte también se pudiese comunicar a través de la ciencia. Esa es una de las preguntas que está ahí. Y digamos que la otra que más me interesa saber, saber tu posición al respecto, es la tercera de las preguntas que puse, que es ¿en qué otros papeles o en qué otros sectores, en qué otras áreas, en qué otras iniciativas podría el arte contribuir a la ciencia? Para mí la comunicación de la ciencia hace parte de la ciencia, ¿cierto? Ujú. No es como un mundo aparte, ahí ya pues eso también sería cuestión de discusión, pero, pero de todas formas me queda a mí la cuestión de ¿será que el arte también nos puede ayudar en la ciencia en otras áreas aparte de la comunicación? Muchas gracias. Gracias, José. Sí, acá estoy viendo las preguntas porque ahí está, vi que está preguntas y respuestas. Eh, ¿Cómo podemos poner el arte al servicio del arte y la ciencia? Bueno, estoy pensando en algunas formas.
en que la ciencia contribuye al arte. Depende del tipo de arte también, ¿no es cierto? En algunas puede contribuir más que en otros, pero hay muchas, por ejemplo, una de las cosas que estoy pensando ahora, que no tiene que ver tanto con la comunicación, porque no sé si se puede comunicar el arte a través de la ciencia, aunque también puedo pensar algún ejemplo, pero estoy pensando en el hecho, por ejemplo, de cuando se restauran obras de arte, ¿está? Ahí la ciencia es esencial. Lo vemos en Europa constantemente con obras que están totalmente destruidas básicamente, y como el arte con las nuevas tecnologías también, donde puede descubrir, por ejemplo, pinturas ocultas debajo de otras que ya existen, o a través de nuevos materiales, puede reemplazar o mejorar, mejor dicho, o volver al estado inicial a esa obra de arte. Esas creo que de las contribuciones más importantes que hace la ciencia, más la contribución de nuevos materiales. Muchos artistas nuevos utilizan materiales novedosos que aparecen gracias a la ciencia. No, estoy pensando a ver de otras maneras. Puede haber muchas formas, pero creo que la ciencia puede aportar al arte desde la propia ciencia, es decir, esa innovación constante que se logra a través de la experimentación, de la investigación y todo ese tipo de cosas. No, en este momento no se me ocurre ninguna otra cosa, pero creo que desde ese punto de vista sí. Acá veo que la segunda dice pues, si podemos comunicar el arte a través de la ciencia. Y de alguna manera podría decir que sí. A lo mejor muchas veces podemos explicar, estoy pensando en un ejemplo, porque yo tenía ejemplos de personajes que que transitaron por ambas áreas. Obviamente cuando uno piensa en ciencia y arte o científicos artistas, lo primero que piensa es en Leonardo da Vinci. Pero también tenemos actualmente algunos científicos artistas modernos. Pero a lo mejor la cuestión es la siguiente: si yo comunico el arte a través de la ciencia, a veces a lo mejor le quita un poco de la gracia que tiene la obra de arte. Eso es lo que puede pasar muchas veces. Una de las cuestiones, por ejemplo, estoy pensando justamente en Da Vinci en La Última Cena, que en La Última Cena Da Vinci experimentó con una nueva técnica para pintar sobre yeso, que es donde está pintada, digamos, la obra, y bueno, y el experimento le salió mal, básicamente porque se degradó al poco tiempo. Cuando uno pinta una pared y las paredes tienen humedad, y bueno, y el método que usó él para pintar no era el adecuado, y sin embargo la ciencia fue al rescate de esa obra, la trató de alguna manera, la restauró, pero no quedó nunca como la original. Pero a través de la ciencia se puede explicar dónde están las fallas de lo que hizo Da Vinci, por qué no utilizó los métodos que usaban en la época, pero a lo mejor le quita un poco de gracia a la belleza de la obra, ¿no es cierto? Justamente yo les decía que el arte aporta calidez a la frialdad de la ciencia. A lo mejor la ciencia enfría un poco la calidez que tiene el arte al explicarlo, básicamente. ¿Y en qué más se puede apoyar la ciencia en el arte? Este, y yo diría básicamente que apoyarse, yo digo por ejemplo que conozco, tendría que apoyarse más en, como dije al principio, en la imaginación, en la creatividad, desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? No comunicar, sino dentro del ambiente científico. ¿Está? También tendría que dar, porque yo dije que muchas veces la ciencia tiene una naturaleza de contar las cosas, una narrativa, y sin embargo, de cualquier manera necesita el apoyo visual muchas veces. Y ese apoyo visual muchas veces también es muy frío. O sea, es una fotografía de microscopio, es un gráfico de líneas. Y yo creo que por ese lado también se puede mejorar mucho la calidad de las publicaciones científicas. En las conferencias uno a lo mejor ve algunas cosas más originales, porque es como uno se libera más. En el otro caso, cuando uno lo manda a una revista científica, a lo mejor no les gusta mucho, pero hay mucho arte también en las tapas. Eso también lo tuve que sacar, pero también en las tapas de revistas científicas aparecen muchas veces obras de arte que reflejan alguna publicación que salió en ese número. Pero me parece que nos tenemos que apoyar más en la parte cálida del arte, que tiene que ver con la originalidad, con la imaginación, sacarle un poco
esa faja estrecha que tiene la ciencia y aflojarla un poquito más, me parece. No sé si está contestado más o menos, José. Sí, muchísimas gracias. Me hizo acordar de una anécdota, de hecho, que leí hace mucho tiempo, de cuando limpiaron por primera vez el David de Miguel Ángel, que fue toda una discusión científica precisamente para no quitarle, para no ir a degradar la escultura, y fue tremenda discusión. Al final lo terminaron limpiando con trapitos de agua, de trapitos mojados, pero fue Ese, bastante científica la discusión. sí, 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 exacto. Poniéndole Gracias, José. un pantalón. Profe Alberto, quería, quería transmitir, hay otra pregunta ahí de Miguel, pero antes de Sí, a la la de vez. Miguel quería comentar una pregunta que nos llega desde México. Sí. Jimena nos escribe, nos dice, el arte puede impactar benéficamente a la investigación científica. ¿No sería viable tener arte en cualquiera de sus formas como parte del camino de un científico? O sea, ¿considera que nos beneficiaríamos de tener científicos con formación artística? Sí, seguramente, no me cabe ninguna duda. El arte tiene esa cosa de que a uno yo hablo por experiencia personal, ¿no? También que a uno lo libera. A uno le abre la cabeza, le quita ese corsé que tiene la ciencia y permite ver las cosas más ampliamente, no a través de un tubo como uno muchas veces lo hace con la ciencia. Sí, yo diría que sí. Es más, conozco, bueno, el caso de Franco que mostré ahí en la obra de teatro. Él es biólogo, se doctoró de biólogo, pero decidió hacer teatro mientras tanto, mientras estudiaba. Y bueno, y hace obras de teatro, no siempre asociadas con la ciencia, algunas veces sí, otras veces no. Y bueno, y la mentalidad que tiene Franco, es un gran divulgador, tenía hasta hace un tiempo un programa de televisión, todo, aquí en Córdoba. Y bueno, y tiene una perspectiva de las cosas desde el punto de vista científico que no la veo en mucha gente, muchos otros científicos. Me parece que sí, el arte tiene esa magia, por decirlo de alguna manera, no muy científica, pero me parece que tiene eso, que sí, que un científico que se prepara o viene preparado en arte tiene más posibilidades de que le vaya bien o de por lo menos de divertirse haciendo ciencia, porque no siempre es tan divertida la ciencia, pero creo que si uno le pone ese toque de felicidad, por decirlo de alguna manera, no quiere decir que todos los científicos son unos infelices, pero es como que le da un toque muy particular y me parece que sí, que estaría bueno. A lo mejor cuando uno estudia en la universidad que tener alguna materia, algún mini posgrado o algo así, sobre algún arte, y asociarlo con lo que uno hace también, o simplemente para que uno abra un poco más las perspectivas y un poco más la cabeza. Tal vez relacionado con eso es la pregunta que nos deja aquí nuestro compañero del semillero, Miguel, que dice que a él le gustaría conocer de qué otra Mm. forma consideras que se podría lograr volver a la ciencia más cercana. Eh, bueno, aparte del arte, ¿no es cierto? Y yo creo que una forma de volver a la ciencia más cercana es algo que creo que lo que dijo José, em, la comunicación de la ciencia forma parte de ser científico. Yo coincido totalmente con él. Eso se está tomando en cuenta hace pocos años aquí en Argentina. Antes, cuando uno completaba en el CONICET, que es nuestro Consejo de Investigaciones Científicas, uno va agregando las cosas que va cumpliendo, si publicó algún paper, entonces se va agregando en un sitio web. Y bueno, desde hace unos años ya está toda la parte de comunicación de la ciencia, se le está dando un poco más de importancia, si bien no aporta mucho cuando uno tiene que ascender de categoría y eso, pero se considera eso. Y yo creo que sí, que todos los investigadores deberían comunicar la ciencia, y eso creo que haría que la gente también se acerque más a los científicos, que no estén todos metidos dentro de un laboratorio, de un instituto, y la gente pase por la puerta y diga qué estará pasando ahí adentro, sino que salgan más, que comuniquen más. Yo sé que a algunos les cuesta, que algunos no tienen capacidad, bueno, pero también se pueden preparar para eso. Ahora hay forma para prepararse para eso. Y un poco también creo que eh, no es una obligación comunicar la ciencia, pero creo que es importante porque acá en Argentina y supongo que en Colombia también, la mayor parte de los científicos estamos financiados por el Estado, ¿está? O sea, con los impuestos de la gente. Y no, me parece bien que la gente sepa en qué se invierte el dinero y qué es lo que hace uno.
por más que sea mi tema de trabajo, es mío, me importa solo a mí, pero generalmente uno está entusiasmado con lo que hace y tiene que llevar ese entusiasmo para contarle a la gente lo que hace, tiene que mostrar. Y muchas veces eso a veces reditúa en una ventaja para el científico, porque como les mostré en el caso del Cancer Research, ellos hicieron divulgación con las esculturas de ADN, pero también consiguieron fondos para su instituto. ¿Está? No es la finalidad de la divulgación científica esa, pero muchas veces es como una especie de cosa adjunta que viene con comunicar la ciencia, y más de una vez un científico se puede beneficiar con eso. Pero también porque la ciencia para mí es apasionante y hay muchas formas de contarlo, o sea, a partir de historias, a partir de cosas que pasan en la vida cotidiana, todo ese tipo es interesante para hacer que la ciencia sea más cercana a la gente, que la vea más humana, que vea que los científicos, como dije el otro día en una charla, también somos seres humanos, que nos cansamos, que tenemos familia, que nos enfermamos, que nos enojamos, que nos ponemos alegres, que nos vamos de vacaciones, todo ese tipo de cosas, y que vean más el lado humano que tiene la ciencia, que siempre está puesta ahí, como se dice, en una especie de torre de marfil, a donde solo acceden los que tienen el conocimiento, y bueno, bajarlo un poquito a tierra. No bajarlo en el sentido, porque también muchas veces gente lo puede malinterpretar de que la gente está ahí abajo y nosotros estamos arriba. No, no. Ponernos al mismo nivel de las personas, ¿está? Porque somos todos iguales. Por más que sepamos más de una cosa, hay mucha gente que no es científica y sabe muchas otras cosas que nosotros no sabemos, sobre todo conocimientos populares que son muy importantes. Entonces me parece que hay una forma de acercarse más la ciencia a la gente, es que todos se sientan comprometidos los científicos a contar lo que hacen, bueno, contárselo a la gente, porque a la gente le interesa en el fondo. Muy bien, y para mostrar que los científicos son humanos, el profe nos debe una foto jugando con la nieve allá en Córdoba. No tengo, no, me desperté cuando ya había terminado de nevar. Bueno, haremos fuerza para que vuelva a caer otro poquito. Bueno. Hay muchos temas que surgen de esta charla y seguramente van a quedar muchas dudas. Recordamos a quienes no lo hayan hecho y que lo quieran hacer, que por Facebook se ha publicado un pequeño formato donde nos pueden dejar sus datos y también las inquietudes que, bueno, no alcanzamos a discutir ahora, pero las podemos enviar posteriormente al profesor Alberto. No queremos ya quitarles más tiempo, especialmente al profe, que allá son 2 horas más y estamos abusando ya de su confianza. Mientras, si llega alguna pregunta de último momento, comentar simplemente o invitar cordialmente a este ciclo, digamos que lo vamos invitado también queda el profe Alberto para el próximo foro, que va a ser el 21 de julio. Vamos a tener la participación desde México del profesor Jorge Ibáñez Cornejo, una charla también muy interesante que se llama Hacer más con menos. Es el caso de la química a microescala. Tiene una experiencia muy interesante para compartir con todos nosotros. Y para el mes de agosto tenemos la participación de un colega, también del profe Alberto, de alguna forma o en sus orígenes colega, es biólogo también, compañero de aquí, de nuestra universidad, Freddy Ruiz López, que nos va a dar una charla que tiene un título muy sugestivo y algunos sabemos el por qué, va a ser muy interesante, que se va a llamar La vuelta al mundo por un mosquito. Y no nos da más datos, entonces bueno, es para sembrar un poco la expectativa y ojalá nos puedan acompañar todos ustedes y también nos ayuden a compartir esta invitación en Argentina, en México, todos los que están conectados en este momento, porque nos interesa tener este espacio que es muy agradable para nosotros. Por mi parte, creo que bueno, ya no tenemos más preguntas. Estamos llegando al final del tiempo. Agradecemos mucho el apoyo del personal de comunicaciones de UDA que nos permitieron, bueno, hacer esta primera transmisión del foro a través de Facebook Live. Y por supuesto, profesor Alberto, muchas gracias, sincero y muy grande, porque para nosotros es muy importante que nos apoyen en esto que estamos haciendo. Y qué mejor para nosotros que alguien con tanta experiencia, que seguramente, bueno, vamos a continuar conversando ya por nuestros canales con ustedes, pero muchísimas gracias por esta interesante conferencia que nos has dado. Bueno, muchas gracias Mario, sobre todo por la invitación, gracias a la gente de la universidad y a todos los que estuvieron
viendo y escuchando la charla. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los asistentes y los esperamos el próximo foro el mes que viene. Muchísimas gracias.